Jamin José Pérez Arias. Soy de la depresión Momposina, cerca de Mompox, un municipio que se llama Atillo de Loba Bolívar, cerca del Banco Magdalena, esa subregión del sur de Bolívar. Tengo 18 años de estar viviendo entre Cereté, el municipio de Cotorra, Córdoba, Montería. 18 años. Allí hice mis estudios universitarios en la Universidad Pública del departamento. Soy licenciado en Ciencias Sociales y actualmente estoy sirviendo en una iglesia hija de la Iglesia Central de Cereté, Casa de Dios El Zapal. Hace 2 días me gradué como teólogo aquí en la Fundación Seminario Bíblico de Colombia y para la gloria de Dios. Todo lo que somos es para la gloria de Dios. Debe promover la gloria de Dios en nuestras vidas y en los demás. Bueno, estoy aquí por la misericordia de Dios y realmente quiero darles un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude a cada día a caminar con Él. Amén. Quiero que por favor vayan a sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. (17) 1, 2, 3 al 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, Elías, el de Tisbé, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querí, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querí, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Amén. Quiero echarle una mirada al ministerio de Elías el Tisbita. Y cómo ese ministerio de Elías nos puede desafiar a cada uno de nosotros en el pleno siglo XXI. ¿A su nombre? ¿Cuáles fueron sus desafíos también como hombre de Dios? ¿Y cuáles son los desafíos del cristiano en esta era en la que estamos viviendo? ¿A su nombre? Ok. Estamos en un mundo posmoderno, en un mundo de relatividad ética, en un mundo donde el todo se vale. Usted puede vivir la vida como usted quiera, puede pensar como usted quiera, usted puede vestir como usted quiera, usted puede estudiar lo que usted quiera. O sea, estamos en una época histórica donde estamos pasando todos los precedentes morales, éticos, culturales, políticos. Estamos moviendo todas las líneas éticas. Y creo que la iglesia y su misión, aparte de hacer contracultura, porque el evangelio es contracultural, debemos promover la verdad del evangelio, la verdad de Cristo en nosotros y en el mundo que nos rodea. Amén. Elías vivió tiempos difíciles, políticamente hablando, culturalmente hablando, socialmente hablando, porque Elías vivió en un tiempo histórico donde la nación se había dividido en 2 reinos. Uno controlado por los hijos de David en el sur, en Judá, cuya capital era Jerusalén, y 2, el reino de Israel, cuya capital era Samaria al norte. El norte había sido usurpado por un joven llamado Jeroboam I. Este joven Jeroboam, que se rebeló a su amo Salomón,
Con el pasar del tiempo, el hijo de Salomón, así como está haciendo el presidente, puso buenos impuestos a la nación y la nación no aguantó tantos impuestos y dijeron, ¿qué tenemos nosotros con los hijos de David? Y las 10 tribus del norte escogieron y llamaron a Roboam para que los gobernara. Y Jeroboam primero hizo lo siguiente: dividió el reino y estableció una capital ajena a la que Dios ya se había establecido por los hijos de David. Y segundo, construyó un templo a los dioses paganos, Baal-Zebú, Astaró, etc. En ese templo llevó a la nación o a las 10 tribus del norte a adorar o a la falsa adoración de estos dioses. Y Dios se enojó profundamente contra Israel. Entonces surge el ministerio profético. No el de ahora. Los de ahora profetizan carro, casas, becas, prosperidad, salud. Pero los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la ley y la palabra de Dios. Llamaban al arrepentimiento. Miraban hacia atrás, no hacia adelante, a la ley de Dios, a su cumplimiento y obediencia. Entonces surge la figura de Elías el Tisbita, un hombre de Galaad, un hombre rudo, un hombre templado, como debe ser. Elías, de Tisbet de Galaad, algunos creen que era extranjero, otros realmente creen que era judío. Dios lo llama al ministerio profético. Le da una misión, un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Hacer que la nación se volviera a la verdadera adoración. Pero para eso tenía que confrontar el poder político. Para eso tenía que enfrentar a la sociedad judía. Y cuando les digo que este hombre era templado, tenía un carácter, una personalidad tremenda en Dios. A tal punto que tenía el carácter, la tenacidad de presentarse ante el rey y decirle lo que dice el versículo 1 y 2. Podríamos llamarlo confrontar el poder político. Ahora, ¿qué pastor puede confrontar al presidente de la República hoy que es ateo, que es anticristiano, que es de libre pensamiento, que es progresista? Y creo que ustedes saben qué caracteriza el progresismo en el mundo. El progresismo quiere sacar a Dios de todas partes. Si por el progresismo fuera, cerrarían todas las iglesias. Si por el progresismo fuera, no se harían los cultos públicos o al aire público, no se alquilarían o se prestarían lugares públicos para la adoración y la proclamación del evangelio. Es que vamos para allá. La iglesia de Dios está por un momento histórico y vamos hacia allá donde nos va a tocar tomar un papel importante, preponderante, templado como el del profeta Elías. O somos verdaderos hijos de Dios y vamos a morir en la arena, o vamos a doblegarnos ante los poderes del mundo. ¿A su nombre? Ok. Miren ustedes el versículo 1. La confrontación. Ahora bien, Elías de Tisbet, de Galaad, fue a decirle ¿a quién? ¿A quién le fue a decir? A Acab. Ahora, ¿quién es Acab? El rey de Israel. Bueno, Israel del norte estaba en una convulsión política. Si ustedes leen el contexto anterior, todos los versículos, los capítulos 16, 15, 14, los generales se pelearon el poder en Israel. Uno reemplazaba al otro.
Y en los tiempos antiguos y en el Medio Oriente, si usted era el rey y yo lo mataba a usted, tenía que eliminar a toda la familia, desde el más grande al más pequeñito. Y no solamente en los pueblos bíblicos, los pueblos como babilonios, etcétera, era la forma de extirpar los posibles enemigos. Entonces, Omri mató a su señor, gobernó Israel, promovieron el culto a Baal-zebú, abrieron la puerta a la falsa adoración. Y la iglesia de Dios en estos tiempos no es ajena a los falsos cristos, a la falsa adoración, a las falsas iglesias. Y eso está promoviendo falsos cristianos. Miren ustedes, voy a leer una porción del capítulo 16, 29. En el año 38 de Asad, rey de Judá, Acá, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acá, hijo de Omri, hizo lo que ofende. ¿Qué fue lo que hizo? Ahí está la parte moral del rey, ¿no? Los reyes eran los reyes de Dios, de Yahvé. Tenían que gobernar para Dios. Tenían que llevar a su pueblo a la adoración a Dios, a la obediencia a la ley de Dios. Era su papel. Eran los reyes. David, la Biblia lo presenta como ese rey de Dios, que adoraba a Dios, que llevaba al pueblo a Dios, con todos sus defectos. El papel fundamental del rey era llevar a la nación, políticamente hablando, culturalmente hablando, religiosamente hablando, a Yahvé. El pueblo y el rey de Yahvé. ¿A su nombre? Hizo lo malo. ¿Dónde quedamos? Verso 30. 31, como si acá hijo de Omri hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le que fueron antes de él. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir ¿a quién? A Baal. Cambió el verdadero culto por el falso. La verdadera adoración fue reemplazada por la falsa adoración. Y es un problema de la iglesia contemporánea. ¿A su nombre? Hoy nos presentan el Evangelio de la Prosperidad, muy popular entre nuestras iglesias en la América Latina. El Evangelio de la Salud, el Evangelio de los Milagros. Yo me aterro cuando paso por iglesia y el eslogan que veo es: ven por tu milagro. Ya no van a Cristo, ya no van a escuchar la palabra. Cuando era niño y fui a la iglesia a los 17 años que me convierto al Señor Jesucristo, el eslogan de las campañas era: ven a escuchar la palabra de Dios. Hoy ha cambiado, hoy es: ven por tu milagro. ¿Acaso buscamos a Dios por los milagros? ¿Por los beneficios que recibimos de Él? ¿O por lo que Él es para nosotros, nuestro Señor y Salvador? ¿Hay llamado al arrepentimiento? No. Al contrario, se promueve la falsedad y la falsa adoración. Ok. Dice que el hombre fue peor que los anteriores a él y introdujo el culto a Baal, y para acabar de aumentar los males, se casó con una mujer sidonia, Jezabel, que en la Biblia no goza de buen testimonio, porque asesinaba a los hombres de Dios. Porque Apocalipsis la presenta como la figura de una mujer prostituta que seduce a los hombres de Dios.
a la falsa adoración, a la religiosidad, a la mentira, a todo lo que se opone a la verdad de Dios y al Evangelio. ¿A su nombre? Jezabel era una mujer perversa, atrevida, era una mujer controladora, a tal punto que el rey hacía lo que esta mujer le ordenaba. Su padre, quienes en Sidón eran los que promueven este falso culto a Baal. Ahora, ¿quién es Baal? Baal es el dios cananeo de la tormenta. Si ustedes lo googlean en sus teléfonos, van a encontrar imágenes de Baal-Zebú con un rayo en la mano. Considerado el dios de la tormenta y la fertilidad, cuyo culto y adoración estaba directamente relacionado con la prostitución sagrada. Si las personas querían ser bendecidas o prosperar en sus cultivos, en sus animales, iban y se acostaban con las mujeres o prostitutas sagradas del templo de este Dios, y de esa manera promovían la prosperidad en todos los aspectos de la vida. Los cananeos consideraban que era el Dios de la naturaleza, de la tormenta, que moría, que resucitaba, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí una confrontación no solamente del profeta contra el rey, sino la confrontación de Yahvé contra Baal-Zebú. Porque el Dios de Israel sí es el Dios verdadero, y el nombre de Elías significa Jehová o Yahvé es el Dios verdadero. Elías, cuya misión era mostrar o demostrar que Jehová es el Dios verdadero de Israel. ¿A su nombre? A una nación que estaba descarriada en la falsa adoración y adoraban a un falso Dios que era considerado el Dios de la naturaleza. El desafío en este texto es que el Dios verdadero que controla la naturaleza, cuando llueve y cuando no llueve, es Jehová o Yahvé. Y Él es soberano y hace con nosotros y con el mundo y con todo lo que nos rodea según su voluntad. Entonces Elías vino a desafiar esta falsa adoración. Elías vino a desafiar al poder político para que hubiera una transformación o un regreso a la verdadera adoración al Señor. Amén. Entonces miren ustedes lo que dice Elías. Fue a decirle al rey o acá, tan cierto como vive ¿quién? ¿Quién vive? Es que el Dios vivo es Yahvé. Yahvé es el Dios soberano. Dice lo siguiente: tan cierto como vive el Señor, Dios de quién? De Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá ¿qué? Rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo, el profeta, el hombre de palabras mayores, ¿cierto? Yo, el profeta, lo ordene. No porque Elías era realmente la autoridad para ordenar eso, simplemente que él ya sabía que Dios le había dado una orden y unas estipulaciones que él debía obedecer al pie de la letra. La pregunta entonces en esta mañana es: ¿quién controla la naturaleza? Yahvé. Y el rey necesitaba saberlo, porque este era el primer promotor con su esposa de promover esta falsa adoración. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a confrontar los poderes políticos, culturales, sociales
y promover la verdad del Evangelio, aunque nos cueste la vida? Eso se va a poner bastante complicado en los próximos años. Todo esto de la ideología de género y de todas estas grandes corporaciones que promueven estas cosas van a querer entrar a nuestras iglesias y promover todas estas filosofías e ideas contrarias al Evangelio. Entonces allí, nosotros o nos paramos firmes en el Evangelio y proclamamos la verdad de Dios, del Evangelio, al mundo, o simplemente diluimos el Evangelio y seguimos. (18:4) dice: como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y había dado de comer y de beber. Vemos allí que el prontuario de esta mujer era asesinar a los profetas de Dios. ¿A su nombre? El peligro de la iglesia de hoy no está tanto dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando en la iglesia del Señor. Mis queridos hermanos, y Elías es el hombre que viene a decirle al pueblo, a la nación y al rey: Jehová es Dios. Nosotros no podemos diluir la verdad de Dios. No podemos cambiar la verdad de Dios por las verdades supuestas del mundo, de la cultura. Por ahí tienen a un político del gobierno que es pastor. Y está, creo que, envuelto en asuntos de corrupción con el gobierno. Y lo tienen encendido. Muchos de nosotros doblegamos ante los poderes económicos y políticos de este mundo. Y cambiamos la verdad de Dios por estas cosas. Pero Elías nos desafía a denunciar la mentira y la falsa oración. ¿A su nombre? Ese es el primer desafío. No importa quién sea, pero tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es más, Juan el Bautista representa a Elías en el Nuevo Testamento. Y Malaquías así lo presenta. El Elías que había de venir, porque se consideraba a este profeta fogoso, fuerte temperamentalmente hablando. Y Juan el Bautista, cuando ve al rey Herodes, él directamente le dice: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Porque Herodes Antipa vivía con la cuñada, esposa de su hermano Herodes Felipe. Estaba en adulterio. Y este profeta era tan templado que no le temía la mano a denunciar el pecado, porque la iglesia y el pueblo de Dios tiene la vocación de denunciar el pecado. Una vocación profética, denunciar la maldad en el mundo. Lo que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña: somos sal y luz. Jamás debemos dejar de alumbrar y jamás debemos dejar de ser salados. Cuando eso pase, entonces sería muy triste para la iglesia perder su esencia como sal y luz en este mundo de maldad. Amén. Confrontar la maldad, el pecado y la falsa adoración. El verso 2 dice lo siguiente:
Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querí, al este del Jordán, y beberás agua del arroyo, y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Elías había profetizado una sequía por orden del Señor, porque el Señor iba a desafiar a esta falsa adoración. Pero también le ordena al profeta: ve y refúgiate en el arroyo de Querí, un lugar de muchas aguas dulces y que se podían consumir. Elías fue allí y Dios le dice: allí te voy a alimentar. Podemos hablar de la providencia de Dios a su hombre, a su siervo. Es que Dios nunca nos abandona en la peor de las crisis. Dios no nos deja solo. Ve, y él fue obediente, vaya, obediencia, ¿cierto? Él fue y obedeció. Y se refugió allí. Dice: por muchos días, que voy a enviar a los cuervos. Bueno, ahí hay una discusión entre esa palabra cuervo. La palabra que aparece allí es... Hay dos palabras que se usan para esto. Arobín, que significa comerciante del desierto, y Orbín, que significa cuervo, el animalito ese que por aquí no lo hay, creo yo, ¿no? Eso lo hay por allá en esas tierras. Son las dos palabras y algunos especialistas creen que hay un error ortográfico al momento de traducir esta palabra. Entonces está la discusión si fueron animales o fueron beduinos del desierto que vestían de negro, que eran comerciantes, que eran nómadas y vivían por el desierto y comerciaban por todas aquellas regiones. Entonces, por un lado, los ciervos o los cuervos eran animales inmundos. Y un hombre radical como el profeta Elías muy probablemente no iba a permitir ser alimentado por animales inmundos. Podría ser. Por otro lado, si eran personas beduinas vestidas de negro, y que se usa como una metáfora para referirse a estos hombres, Dios usó ya sea a los animales, pues bueno, también hacernos la pregunta si esos animales cocinaban carne y pan, pues. Pero eran animales también bastante inteligentes. Los cuervos son animales bastante inteligentes y bastante perspicaces. No sé si irían a algún lugar cerca, los traerían, Dios de forma providencial los usaría, o realmente eran beduinos que protegieron al profeta de Dios y le suministraron estos alimentos en la mañana y por las tardes. Pero el hombre no se murió de hambre. Dios lo sustentó. Amén. Mis queridos hermanos, por más difícil que se ponga la vida, que suba la canasta familiar, que suba la gasolina, que van a subir los peajes, que el próximo año va a haber el 10% de los alimentos no son tanto buenos para la salud. Dios nos va a sustentar. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a proveer. Pero jamás perdamos nuestra vocación profética de denunciar la maldad y el pecado en los poderes públicos, culturales, sociales del mundo. Amén. ¿Nos dice aquí que padeció de hambre? No. Si nos corremos más adelante, también nos dice que Dios, después que se secó el agüita en ese lugar, Dios lo envió a Sidón, entonces a la tierra del falso Dios. Y allí en Sidón Dios le dice al profeta: le he ordenado a una viuda para que te sostenga. Y la pobre mujer no era que estaba muy bien.
Habían pasado 3 años de no llover. Ahora, le explico lo siguiente. El mundo antiguo no es el mundo de hoy. Hoy producimos a alta escala los alimentos. Los alimentos los almacenamos en grandes cantidades. Usted va ahora a una tienda y usted encuentra el arroz que usted quiera, la carne que usted quiera, pero el mundo antiguo no funcionaba de esa manera porque no había luz eléctrica, no había industria, no habían todas estas técnicas que tenemos hoy en el mundo contemporáneo. El mundo antiguo era simple. La gente aprovechaba cada temporada para cultivar y si los cultivos eran buenos, sobrevivían. Si los cultivos eran malos y habían sequía, había pestes, muerte en las sociedades antiguas. O sea, el mundo era bastante sensible, la subsistencia. Ahora, imagínense ustedes 3 años sin llover en el mundo mediterráneo que era semidesértico. No hay trigo, no hay cebada. ¿Cómo van a soportar tanto tiempo sin llover, sin cultivar absolutamente nada? Porque Dios es el Dios que controla todas las cosas. Y le dice al rey, ve a la casa de la viuda. Y él llega a Sidón de Sarepta y ve a la mujer por allí recogiendo y le dice, oye mujer, ven acá, necesito que por favor me vayas a tu casa, me des agua y luego que me traigas agua, por favor tráeme una tortilla y que tengo hambre. No sé cuántos días había caminado el hombre, pero traía hambre, ¿no? Y aquella mujer le dice, no, mi señor, solo tengo un puñado de harina y un poquito de aceite que vamos a preparar ahora para luego dejarnos morir. La mujer pensaba en morir en medio de tiempos difíciles, porque no había otra opción. Sin embargo, por palabra de Dios, el profeta le dice, ni el aceite, ni el vino, el aceite, ni el trigo van a escasear hasta que la palabra de Dios diga. Una vez más, Dios, de forma providencial, sustenta no solamente la vida del profeta, sino que también sustenta a esta familia o a esta mujer viuda desamparada. Jesús toma este ejemplo en Lucas capítulo 4 y compara la sociedad de Elías con la sociedad de su tiempo y los exhorta. Jesús dijo, en los tiempos de Elías había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas envió Dios al profeta. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque su pueblo, donde había crecido en Nazaret, no confiaban en él. Al contrario, lo despreciaban. A tal punto que quisieron matarlo. Es que el mundo no es amiga del evangelio, no es amigo del evangelio.